Hey, hola, ¿qué tal? En este video vamos a estar hablando sobre cómo facilitar grupos pequeños, en especial cómo movilizar o cómo motivar la conversación, la interacción en grupos pequeños. Yo creo que entre más pequeño es el grupo en el que estás liderando, en el que estás participando, más interacción tiene que haber. En un grupo muy grande, la interacción es solamente de una vía prácticamente. Y cuando el grupo es más pequeño, la interacción tiene que ser de muchas vías y en esa interacción hay mucho aprendizaje. Los grupos pequeños, una de las grandes frustraciones es grupos en donde no hay interacción, sino prácticamente como si fueran pequeños cultos. Entonces, bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre eso en este video. Me gusta mucho la experiencia que tuvo Jesús allá en Juan capítulo 4, cuando se encontró con la mujer samaritana, ¿no? No sé si te das cuenta la interacción tan chévere que ellos tuvieron y cómo Jesús la fue pues como llevando en una conversación hasta que llegaron a un punto de reconocimiento de ella, de quién era con el que estaba hablando, como de una especie de conversión. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. O sea, eran sus discípulos los que bautizaban, no era Jesús directamente. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Como que no quiero entrar en esa competencia ahorita, mejor me voy para mi tierra. Pero ellos tenían que dar una vuelta muy grande para llegar a Galilea, así que él decidió pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Ok, eran las 12 del día, Jesús tenía sed, los discípulos se fueron a comprar de qué comer, así que Jesús estaba solo allí y se acercó a la mujer y le dijo, dame de beber. Esta mujer tenía algo raro porque no estaba como las demás mujeres temprano sacando el agua. La estaba sacando a mediodía. Eso nos dice que no era una mujer que estuviera como en comunión con las demás. Algo había que la rechazaban. Pero Jesús decide acercarse y hablar con ella rompiendo una cantidad de patrones. Ya lo vamos a ver. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, yo soy mujer, tú eres hombre, tú eres judío, yo soy samaritana. Hay una cantidad de barreras entre los dos que tú estás rompiendo. ¿Cómo es posible que tú rompas esas barreras? ¿No? ¿Por qué? Soy mujer, soy samaritana. ¿Cómo vienes a pedirme que te dé de beber? ¿No? Es decir, que Jesús decide acercarse a ella con un propósito especial y romper con todos estos patrones culturales que los hacían odiarse, porque los samaritanos, recuerden que venían de Jeroboam. Jeroboam creó toda una religión con su propio sacerdocio, con un dios que puso en una de las ciudades, y era un cordero, ¿se acuerdan? Le puso por nombre Jehová y ordenó su propio sacerdocio. Bueno, hizo una mezcolanza horrible. De todo eso terminó viniendo Acab, Jezabel, la destrucción del norte por medio de Asiria, se mezclaron con ellos. Entonces cada vez se puso peor. Así que los samaritanos eran odiados por eso, porque los consideraban como una especie de judíos mezclados, mixtos. No eran ya las 10 tribus de Israel de antes, era otra cosa que ellos odiaban. Por eso a ella le pareció tan difícil que se acercara. Pero mira esta interacción tan linda. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Como que le empezó a conversar, pero dejándole como cositas que no le decía claramente nada, sino como dándole pisticas, ¿no? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él
sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas del que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer dijo: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved, me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer, vosotros no sabéis. En fin, esta historia termina en que cuando vienen los samaritanos, cuando llegan los samaritanos, él les comparte, y bueno, se vuelve una conversión prácticamente que de toda la ciudad, ¿no? De toda la ciudad. Y es muy bello esto porque ese es el propósito de Dios. Pero fíjate cómo Jesús se acerca a una mujer y establece una interacción con ella, y en esta interacción, no sé si te das cuenta, que la fue llevando de lo que ella conocía hacia lo que ella desconocía. La fue llevando como del agua que te daré que no tendrás sed jamás. Le fue dando como una interpretación poco a poco, un significado al agua, hasta que la llevó a un punto en donde ella dijo: yo quiero esa agua. Y le dijo: pero estás en pecado. Entonces como ella fue experimentando a Jesús poco a poco hasta que lo experimentó totalmente. Y en esto creo que aprendemos muchísimas cosas de Jesús, ¿no? Aprendemos muchas cosas de Jesús al hacer todo esto. Bueno, muy bien. Entonces, teniendo esto en mente, quiero compartirte rápidamente algunos tips de cómo mejorar un poco la comunicación en los grupos pequeños, pero voy a hacer como más una instrucción de cómo facilitar y algunos ejemplos. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente. Entonces, lo primero, facilitación en grupos pequeños. Aquí va. Entonces, antes que nada veamos una visión panorámica. Bueno, aquí está, facilitando grupos pequeños. Esto es, estoy un poco distraído porque ahorita lo grabé y se me trabó, entonces estoy como pendiente de que no se me vuelva a trabar. Pero estamos bien, vamos bien, ¿no? Vamos bien. Si se traba la imagen es que algo pasa. Entonces, aquí tenemos este material, esto que hice, que es como un diagrama para exponer esta idea, facilitando grupos pequeños. Entonces, vamos a ver 4 puntos, que son una visión panorámica del proceso, cómo prepararse para el proceso, cómo usar el método inductivo para generar una conversación, y vamos a puntualizar la importancia de la conversación. Si alcanzan a ver los puntos, espero que los alcancen a ver. Igual los vamos a desarrollar cada uno rápidamente. Entonces comencemos con la visión panorámica del proceso. Aquí está. La visión panorámica del proceso es esta. Lo que tenemos que hacer es llegar al grupo, romper el hielo, hacer alguna actividad para romper el hielo. Puede ser un juego, puede ser ponerlos a que se conozcan entre ellos, puede ser una dinámica de diferentes cosas. Hasta la comida puede ser una dinámica, este refrigerio, compartir, se puede hacer al comenzar también. Luego un tiempo pequeño de alabanza, oración, donde la gente participa. No puede ser tan alabanza como al estilo culto, sino una cosa muy sencilla, en donde la gente tenga la oportunidad de cantar, que tenga las letras, en fin, todo.
Luego ya entrar en la parte de la palabra, leer el pasaje, desarrollar una conversación y luego puede ser cerrar en oración o el refrigerio, hacer anuncios del grupo, en fin, terminar el grupo, ser cumplidos con el tiempo, ¿no? Entonces, un poco ese es el proceso. Si ustedes se dan cuenta, el centro del asunto, el sándwich, la comida, la carne del asunto es la conversación. Y eso es lo que más queremos enfatizar. Ok, entonces veamos un poquito cuál sería el proceso de preparación o las cosas que toca tener preparadas para ir, ¿no? Para ir al grupo. Uy, ¿qué pasó? Se me fue esto a algún lado. Ok, lo primero que tenemos que hacer es escoger el pasaje. Escoger el pasaje sobre el que vamos a estar hablando. ¡Ey! ¿Qué pasa? Esto está funcionando solo. El fantasma, se me metió un fantasma al computador. Esto funciona solo. Escoger el pasaje, aquí está. Luego estudiar el pasaje y después, ¡ey! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Y después organizar el equipo. ¿Esto qué tiene que ver? Por ejemplo, preparar el rompehielo y que alguno de los del grupo lo haga. Otro que prepare la alabanza. Otro que prepare el refrigerio. Otro que traiga un testimonio. O sea, organiza tu equipo para que participen y haya interacción de servicio, interacción en todos los sentidos. Preparar las preguntas. Esto debería estar aquí. Es que no sé por qué se me desorganizó todo. Ahora sí. Escoger el pasaje. ¿Qué pasa con esto? Oye, esto está más loco. Bueno, no lo voy a correr porque cada vez que lo corro se me... Bueno, ya lo vieron. Escoger el pasaje, estudiar el pasaje, preparar las preguntas, organizar el equipo. Ustedes saben eso, no me voy a demorar mucho en eso. Vamos a estudiar un poquito cómo se hacen las preguntas y todo eso en un momento. Entonces no se preocupen, ¿ok? Pero esto es lo que les quiero recordar sobre la preparación. Que esto tiene que estar preparado de antemano por ti como líder para que esto funcione de alguna manera. Ok, vamos a entrar en esta parte del método inductivo que es como el corazón de esto que vamos a estar viendo. Y aquí tenemos 3 tipos de preguntas. Vamos a tener preguntas de observación, es decir, le vamos a hacer al pasaje preguntas de observación, le vamos a hacer al pasaje preguntas de interpretación y luego le vamos a hacer al pasaje preguntas de aplicación. Preguntas de observación, preguntas de interpretación y preguntas de aplicación. Es como llevando a la persona desde de lo que se ve hasta la vida propia, ¿ya? Como que primero la persona vea, luego que entienda de qué está hablando y luego que lo viva. Un poco ese es el proceso. Entonces, cuando pensamos en preguntas de observación, estamos haciéndonos preguntas para descubrir qué dice el pasaje. Las preguntas de observación tienen que ser respondidas a simple vista con el pasaje. Ya vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, aquí no estamos preguntando significados teológicos, nada de eso. Solamente qué dice el pasaje. Cualquier persona que lea el pasaje puede responder una pregunta de observación y estas son las que más tenemos que hacer para que entre todos entendamos y comprendamos la lectura. Luego vienen las preguntas de interpretación. Aquí la gente de pronto no va a poder responder tanto porque pues no han estudiado, pero de pronto algunos pueden contribuir y eso puede dar. Aquí se va a reducir un poco el grupo de respuesta. En preguntas de interpretación estamos buscando el significado espiritual del pasaje y en las preguntas de aplicación estamos tratando de encontrar qué debemos hacer frente al pasaje, o sea, qué hacer frente al pasaje. Es decir, cómo convertir este pasaje en vida. Nota cómo vamos llevando a la gente de lo particular, digamos, de lo que conocen, de lo que dice el pasaje, a lo que significa y después de lo que significa los llevamos a lo que hay que hacer frente al pasaje. Esto pues es el método inductivo. Ustedes dirán, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, déjenme darles unos ejemplitos que preparé acá. En algún lado los preparé. Sí, los preparé. En algún lado los preparé, pero los vamos a colocar acá. A ver, yo hice un par de ejemplos acá. Vamos a colocarlos aquí. Entonces,
Esto dice así. Mira, el método inductivo. Vamos a usar, ¿qué les parece? Uno de los pasajes más conocidos, que es Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Aquí va. Entonces, aquí tengo mi Word, ¿cómo se llama eso? No se llama Word, sino esto se llama Docs. Google Docs. Me gusta usar Google Docs porque puedo usarlo en cualquier parte, en fin, muchas razones. Entonces, Google Docs tiene aquí una cosita donde si yo la pongo, pantalla completa es. Eso, aquí, pantalla completa. Entonces, aquí está. Entonces aquí dice, si alcanzan a leer, espero que alcancen a leer. ¿Si alcanzan a leer? ¿O será que lo amplío un poquito? Vamos a ver. Ampliémoslo un poquito. Ampliémoslo un poquito. Ampliémoslo un poquito. A ver si alcanzamos a ver ahí. Yo creo que sí, ¿no? Ahí alcanzamos a ver. ¿Sí? ¿Alcanzamos a ver? Se me pasó un poquito, mi hermano. Entonces es como en 120. A ver. Watch. En 50 sí me quedó muy chiquito. 120. Ahora sí. Perdón que haga todo esto delante de ustedes, pero así es, bueno. Aquí va. Entonces, aquí estamos. Dice así en Génesis capítulo... vamos a ponerlo aquí en pantalla completa. Listo, ahora sí. Entonces dice Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Se acuerdan que primero leemos el pasaje? Vamos a leer el pasaje. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Muy bien, hasta ahí leemos el pasaje, o se lo pones a leer a alguien, ¿no? Y una vez leído el pasaje, entonces comenzamos a hacer las preguntas de observación. Recuerda advertirle a la gente que estas preguntas deben ser respondidas con lo que dice el pasaje, no con lo que opinan ellos, no con lo que se les ocurra en el momento, sino con lo que dice el pasaje. Entonces, por ejemplo, pregunta de observación. ¿Qué creó Dios al principio? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ahí está clara la respuesta. ¿Qué creó Dios en el principio? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo estaba la creación? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Entonces ya se sabe cómo estaba, desordenada y vacía. Bien. ¿Qué fue lo segundo que creó? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Entiendes? Fíjate que todas las preguntas que estoy haciendo las puede responder cualquiera que lea el pasaje. ¿Qué fue lo segundo que creó? ¿Qué? ¿Cómo le pareció a Dios cuando la creó? Dijo, y vio Dios que la luz era buena. ¿Viste? ¿Cómo llamó Dios ese ciclo de luz y tinieblas? Entonces dice, y llamó Dios a la luz día y a la noche, a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y mañana un día. Ok, hasta ahí entonces estamos en preguntas de observación. Puedes hacer más, puedes hacer muchas más. Solo que con estas pues ya como que más o menos entendimos el pasaje. Fíjese que la creación aquí de Dios más que la misma luz fue el tiempo, ¿no? Creó el tiempo y comenzó pues a existir el tiempo en este sentido de días y noches. Pero bueno, son como cositas más profundas. Ok, hagamos algunas preguntas de interpretación ahora. Preguntas de interpretación. Entonces, las preguntas de interpretación acá son: ¿qué significa que la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Qué significa que estaba desordenada y vacía? Entonces algunos dirán esto, lo otro, tra. Es posible que tú tengas que concretar y decir, mira, significa que no tenía orden, que no tenía forma. Es lo que quiere decir, que no tenía forma. Era un caos, es decir, un caos sin forma. ¿No es así? Entonces era como un problema porque era algo que no tenía forma, que no tenía orden, que no tenía una organización, que no tenía nada. Entonces ahí Dios no podría meter a un ser humano, por ejemplo, porque no tenía ese orden. Entonces, ¿cómo comenzó la solución? ¿De dónde vino la solución a la situación de la tierra? Entonces, de Dios porque Él fue el que creó
¿Me entiendes? La luz. ¿Cómo se solucionó? ¿Qué solución se aplicó? Esa es otra pregunta. ¿Qué solución fue la que se aplicó? Entonces la solución fue crear la luz. Esa fue la solución. Dios, la primera solución que trae a la situación de caos, de desorden que hay en la tierra, es crear la luz. Ahora, ¿cómo estaba Dios en el proceso? ¿Cercano o distante? Entonces van a decir, cercano, estaba ahí. Bueno, muy bien, porque Dios estaba interesado en desarrollar una solución para poder traer su máxima creación, que era el hombre. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo quedó la tierra después de la intervención de Dios? Entonces, la persona van a decir, bueno, con día, ya existía el día, la noche, empezó a funcionar de alguna forma la tierra y eso trajo una respuesta que es una solución, ¿no es verdad? Preguntas de aplicación. ¿Has sentido alguna vez el asombro de crear algo y luego contemplarlo como terminado? Como que tú dices así como Dios, hey, creó tal cosa y le pareció bueno. Entonces pueden compartir, ok. ¿En qué área de tu vida has tenido caos? Es decir, algo que esté fuera de orden o sin orden o desorganizado o desordenado o en tinieblas. Entonces seguramente las personas dirán, bueno, en tal área, en tal otra área. Fíjate que ya en la aplicación, ya nos vamos a meter más aquí en la vida, ¿no? ¿Has visto la luz de Dios operando en alguna de esas áreas de tu vida? Entonces algunos dirán, sí, yo vi como yo tenía tal problema y Dios vino y me hizo tal. Ok. ¿En qué áreas de tinieblas no quisieras estar? Entonces dice, bueno, yo no quisiera estar en la droga, en esto, en lo otro, no. ¿Qué crees que podrías hacer para evitar estar allí? Entonces, no, yo quisiera estar en la luz de Dios y no sé qué, hay que compartir y tal. Entonces ahí sería bueno que tú cerraras con una pequeña conclusión que tú vas a compartir, una pequeña conclusión y luego cerrar en oración por las que cada uno ore. Por ejemplo, pueden orar los unos por los otros y orar por las diferentes decisiones que se puedan tomar frente al pasaje. Es un ejemplo muy sencillo el que estamos colocando acá, pero para ejemplificar, es un ejemplo para ejemplificar, exacto. Es un ejemplo para que puedas ver cómo funciona esto en la práctica. Otro ejemplo que tengo acá es Juan 3:16, más sencillo todavía, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien. Fíjense que comenzamos de una vez con la lectura. Una vez leído el pasaje, entonces empezamos con las preguntas de observación. Vamos a hacer las preguntas de observación. Por ejemplo, la primera pregunta de observación sería, ¿quién amó? ¿Quién fue el que amó? ¿Cuál es la respuesta? Porque de tal manera amó Dios. Entonces la respuesta es Dios. Porque de tal manera amó Dios. ¿Lo ves? ¿Lo ves en el pasaje? Porque de tal manera amó Dios. Ok, otra pregunta. ¿A quién amó? ¿A quién fue el que amó? Entonces dice, al mundo. Al mundo. Ok. ¿Cómo demostró ese amor? Dice, ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, entregó a su propio Hijo. ¿Qué resultado obtiene quien cree en Él? Entonces, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene vida eterna. Ok, ya entendimos el pasaje. O sea, ya observamos el pasaje, ya entendimos. Mi sugerencia es que hagas muchas preguntas de observación para que entre todos diagnostiquen el pasaje. Otra sugerencia, no versículos muy largos, versículos cortos, no tan largos, porque si no va a ser muy difícil desarrollar. Esto podría durar horas. Es mejor versículos cortos, pero que queden bien claros. Preguntas de interpretación. ¿A qué se refiere con dar a su hijo? Esa podría ser una pregunta interesante, ¿no? De interpretación. Ya ahí requiere cierta interpretación, pues entregarlo en la muerte para que muera por los pecados, por ejemplo, podría ser una respuesta, ¿no? ¿Qué significa unigénito? Esta pregunta no es fácil de responder. La palabra griega para unigénito es monogenes, que significa de la misma esencia. Es decir, a su hijo monogenes, de su misma esencia. Ojo que aquí no significa su hijo creado, unigénito no significa creado
que es lo que dicen algunas sectas, que usan esa palabra para decir que fue creado. No, unigénito significa de la misma sustancia, de la misma naturaleza, es decir, un hijo como él, ¿ya? Por eso Jesús es unigénito, porque es el único que es como Dios. Es Dios, segunda persona, hijo de Dios, pero no tuvo comienzo. Es decir, fue eterno, es eterno. Solo fue engendrado cuando se hizo hombre, pero es eterno. Por eso, bueno, esa pregunta es complicada, pero si tú estudiaste el pasaje antes, la puedes seguramente hacer, escuchar qué dicen, ayudarles a guiarlos, responder. ¿Qué significa creer en él? ¿Qué significa creer en él? Mira que no está tan claro en el pasaje. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más. ¿Qué significa creer en él? Habría que explicar entonces ahí que creer en él, de acuerdo con otros pasajes, es entregar la vida, ¿no? Es reconocerlo como Señor, resucitado, vivo. Ok. ¿Qué significa no perderse? ¿Qué es no perderse? Es claramente la condenación eterna, ¿no? ¿Qué significa tener vida eterna? Es una cercanía con Dios, una relación, en fin. Fíjate que ahí ya estamos encontrando los significados más teológicos, más profundos del pasaje. Y luego es importantísimo hacer las preguntas de aplicación. Entonces, por ejemplo, ¿estás dispuesto a dar algo valioso por otros? ¿Has sentido el amor del Padre al ver la obra de Jesús? Es una pregunta linda de aplicación. Alguien dirá, sí, yo lo sentí. O no había caído en cuenta de ese amor. ¿Podrías contarnos cómo recibiste la vida eterna? Y alguien dirá, sí, yo quiero contar esto. Otra pregunta, si no lo has hecho, ¿te gustaría recibir la vida eterna en Jesús? Es decir, hoy creer en Él, porque Él te amó tanto y podría ser un momento de conversión. Entonces vamos a orar unos por otros y vamos a hacer... No sé si me hago entender con estos ejemplos que estoy tratando de explicarte. Muy bien, terminemos esta pequeña sesión. Espero que no se hayan aburrido mucho en esta media horita. De compartir con ustedes. Terminemos repasando un poquito lo que llevamos, recapitulando lo que llevamos. Entonces, la visión panorámica del proceso es romper el hielo, alabanza, oración, leer el pasaje, desarrollar una conversación, que ya vimos cómo se hace, compartir el refrigerio, cerrar en oración, anuncios o cerrar en oración y después del refrigerio, o el refrigerio antes de la alabanza, como quieran. ¿Cómo prepararse? Mínimo tienes que llevar... espérate, cerramos esto acá. Mínimo tienes que escoger el pasaje, estudiarlo y preparar las preguntas antes. No puedes llegar a improvisar las preguntas. Tienes que organizar a tu equipo para que todos participen y ahí se genera más interacción. Muy bien. Vamos acá ahora. El método inductivo, ya lo vimos. 3 clases de preguntas. Preguntas de observación, ¿qué dice el pasaje? Preguntas de interpretación, ¿qué significa el pasaje? Y preguntas de aplicación, ¿qué debemos hacer frente al pasaje? Bueno, esto, si ustedes me dicen que esto les quedó claro o si necesitan mucho más, me dicen y ampliamos estos conceptos. Finalmente, la importancia de la conversación. Déjeme cerrar con este punto acá y quiero terminar hablando de esto. ¿Por qué es importante generar una conversación en los grupos? Para que no se vuelva un culto, para que no sea un culto más, que haya una diferencia entre el grupo en la casa y el culto, ¿me entiendes? Entonces el grupo tenga su propio sentido. Otra, porque las personas aprenden mucho más cuando participan. Los adultos, en la medida en que interaccionan más aprenden, ¿no? Por ejemplo, nosotros en los diferentes ministerios de la iglesia, la verdad es ser mujer, RH, un hombre de Dios. En cualquiera de esos ministerios, cuando uno expone la cosa, la gente está sí aprendiendo, pero no hay tanto aprendizaje como cuando hay esos diálogos después de facilitación en las mesas, matrimonios para toda la vida, en todos los ministerios. Siempre la participación hace que los adultos aprendan mucho más, inclusive porque en algunas oportunidades ellos son los que sienten que ellos mismos llegaron a la conclusión. Y también porque formamos cristianos con criterio. Eso quiere decir que no formamos cristianos ahí que comen todo entero, tragan todo entero, sino que formamos gente con criterio.
Bueno, me parece súper importante todo esto. La tarea que les voy a dejar es la siguiente. Quiero que ustedes hagan una experiencia de hacer esto mismo con su grupo, con su ministerio. Escojan el pasaje, generen preguntas de observación, preguntas de interpretación, preguntas de aplicación y me cuentan cómo les fue. Y dependiendo de esa experiencia, vemos que tenemos que profundizar más o hacemos un taller juntos o lo volvemos a hacer y de esa forma vamos participando. Así que muchas gracias por estar conectado con esto. Te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que esto sea muy útil para tu crecimiento como líder y si necesitas que expliquemos algo más o que lo ampliemos, lo vamos a hacer con todo el cariño. En el nombre de Jesús, Dios está contigo y yo te quiero mucho. Chao, chao. Bendiciones. Adiós.